Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. ondemand.com.ar. Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de Mantra FM 91.9. Estamos comenzando yoga y mucho más en este día hermoso que tenemos acá en Buenos Aires. Soy Graciela Tarcibachi, profesora de yoga, facilitadora de Vortex Healing, lectora de registros akáshicos, y hoy, como es lunes, te invito a venir a Antártica a las 6:30 de la tarde, que hay clases de Hatha Yoga. La primera clase es sin cargo, así que te podés acercar y tomar una clase. Y también estamos los viernes a las 10:30 de la mañana. Estamos por la mañana, estamos por la tarde. Acá le doy la bienvenida a Juanis, que me dice buen día. Fabián Vikingo también. Fabián Vikingo, seguís teniendo faltas de ortografía con mi apellido. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, hoy tenemos un programa muy, muy especial. Estamos conectados vía Skype con la doctora Gladys Menem. ¿Estás por ahí, Gladys? Hola, Graciela, sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Acá estoy. ¿Cómo estás? Es el segundo programa que estás acá en Yoga y mucho más. La verdad que el primer programa, buenísimo. Y este, mejor todavía. Te voy a presentar por si hay alguien que nos sintoniza por primera vez, pero el programa que hicimos con Gladys, que estuvo muy bueno, está subido a mi canal de YouTube, Graciela Tarcibachi, así que lo pueden volver a escuchar. Porque este tipo de programas ameritan más de una escucha. Cuando lo escucha y a veces quedaron cositas ahí sueltas y viene bien escucharlo por segunda vez. Ahí, Fabián Vikingo, ahí lo escribiste muy bien. Sí. Bueno, la doctora Gladys Menem es médica clínica especializada en nefrología. A lo largo de su vida, por circunstancias personales, fue transitando un camino de conciencia. Hoy, sabiendo que somos seres integrales, mente, cuerpo, alma, que somos seres espirituales, experimentando y sintiendo en un cuerpo físico, se dedica a lo que ella llama medicina integrativa, que es la verdadera medicina realmente, trabajando desde diferentes perspectivas y herramientas según lo que necesite la persona. Algunas de estas herramientas son decodificación bioemocional, hipnosis clínica reparadora, banda gástrica virtual, bioingeniería cuántica, coaching, PNL, psicosomática clínica y humanista, medicina ortomolecular. Realmente, Gladys, sos muy completa, muy completa. Para contactarla a Gladys, su página de Facebook es doctora Gladys Menem, medicina integrativa. Y el teléfono particular, el teléfono para turnos es más 54 935 7145 7873. La doctora está atendiendo en Córdoba y en Río Tercero en forma presencial. Y vía Skype a todo el mundo, que nos están escuchando de todo el mundo. Y el tema de hoy es un tema realmente muy interesante, apasionante, método integral para bajar de peso. ¿Qué es esto? ¿Qué método usas, Gladys? Porque la verdad que hay millones de dietas, pero las dietas empiezan y terminan, y después nosotros seguimos viviendo y nos olvidamos de esa dieta. Y sería, más que dieta, sería como aprender a comer y alimentarse, ¿no es cierto? Tal cual, Graciela. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Hola. Hola, sí. Sí, el tema que bueno, quedamos de acuerdo en tratar hoy, es el tema que nos convoca, es contarle a tu audiencia y a la mía también, porque después lo voy a subir también a mi canal de YouTube, cómo es se fue. Terapéutico integral para... Hola. Sí, ¿me escuchás? Yo te escucho. Se cortó un segundito, está bien, sí. Sí.
Lo que te decía es que el tema que nos convoca es contarles a las personas que nos están escuchando cómo es el abordaje en síntesis, por supuesto. Esto Sí. es un abordaje que yo lo hago con cada persona que entra a la terapia durante 4 meses, ¿no? El abordaje terapéutico integral para bajar de peso, donde uno la medicina formal con la conciencia. Y lo que hago es, en mis consultas, aplicar un método que reúne múltiples herramientas con el problema de la obesidad desde, por un lado, el ángulo del deseo. Lo que logramos a través de modificar la actitud que tiene la persona frente a la comida a partir de la disminución del apetito. Pero para lograr esto tengo que usar varias herramientas, porque el sobrepeso y la obesidad son multifactoriales, ¿no? Entonces, no alcanza con solamente hacer una dieta, porque las dietas, todo lo que es prohibido para la persona, termina en un momento por descartarlo. Si yo te prohíbo comer lo que te gusta durante mucho tiempo, bueno, en algún momento lo vas a dejar de hacer. Entonces, este proceso que yo hago y que lo he ido amalgamando, y a medida que voy asistiendo a nuevas formaciones le voy incorporando nuevas herramientas, este proceso es una travesía a lo largo de 4 meses que le va a permitir a la persona reorientar de una forma expansiva y positiva su pensamiento creador, porque cada uno de nosotros creamos nuestra realidad, y a través de este pensamiento, el entender desde dónde está pasándole lo que le está pasando, la pulsión hacia ciertos alimentos, algunas veces salados, otras veces dulces, va a ir, bueno, empezamos con la tosecita. Les pido disculpas, pero estoy con un poquito de resfrío. Bueno, basta, todo perfecto, todo perfecto. Bien. Bueno, en este pensamiento creador de la persona va a ir descubriendo que mediante una atención sostenida hacia sí misma, todos aquellos procesos internos que subyacen en el fondo de su mente y en los programas inconscientes se hacen biología con el sobrepeso, ¿no? Mediante el trabajo diario, la persona va progresivamente despertando las potencialidades que todos tenemos para crear una nueva vida consciente, de creciente plenitud y bienestar, tanto físico como mental, como espiritual, anímico, ¿no? ¿Y cómo lo logramos? Creando nuevos hábitos de conducta referentes con respecto a la comida. Quiero destacar que de lo que comimos ayer, bueno, ayer fue domingo, pero de lo que come habitualmente en el día, el cuerpo necesita para vivir como fuente energética el 25%, o sea, que todos comemos de más. ¡Qué bárbaro! 25 solamente, y todo lo demás. Exactamente. Por eso una de las sugerencias que yo hago es de que la gente llegue a poder sostener en el tiempo lo que se llama ayuno intermitente. El ayuno intermitente es comer en 6 horas del día y tomar líquidos en las restantes 18 horas. Por supuesto que algunas de esas horas dormimos, ¿no? Pero de comer, ¿para qué? Para promover lo que se llama la autofagia mitocondrial, que es cuando el cuerpo no tiene combustible externo, no me como el bizcocho, la factura o la tostadita con queso light, como algunos hacen, que creen que está bien, pero no está bien. Bueno, cuando como desde afuera, ese es el combustible que las células utilizan para transformarlo en energía. Cuando yo no como, ¿qué es lo que logro? Que mis células, que tienen desechos como basurita dentro de las organelas que se van resintetizando y rehaciendo, las recicle, tome energía de esos residuos, y eso se llama autofagia mitocondrial, y estimula, es como que se limpia y se rejuvenece la célula, ¿no? Por eso es importante que aprendamos a comer menos. Bueno, nada. Acá Fabián Vikingo nos pregunta, ¿lo del 25% también en los niños se considera? No, los niños están creciendo. Claro. Pero, por ejemplo, los desayunos de los niños son pésimos. Ay, sí.
los desayunos son Alfajor, pésimos. galletitas dulces, claro, Y sí. las colaciones en el colegio. Los niños no tienen que comer en el colegio, esa costumbre que es por la oferta, ¿no? No está buena. Hay que enseñarles a los chicos que con un buen y el almuerzo al mediodía es suficiente. Los recreos son para jugar, para desconectarse, para despejar la mente, pero no para comer. Y la costumbre, mirá que Argentina tiene el primer lugar en obesidad infantil en el mundo, ¿no? Sí. Por la mala educación y los malos consejos alimentarios que tenemos. Sí, la verdad que es así. Hay muchos chicos obesos, pero también las gaseosas y la cantidad de cosas con edulcorante que comen y también artificialmente gusto artificial, ¿no? O sea, jugo de fruta en vez de una fruta, que el jugo de fruta no es de fruta justamente. Así es, lo que tienen estas bebidas, estos aperitivos, las golosinas en general, son el glutamato monosódico, que la industria se ha encargado de ponerles distintos nombres para que no los detectemos. Pero yo siempre les digo a mis pacientes, todo lo procesado, todo lo que listo ya, no sirve, porque tiene aditivos, y uno de los aditivos que tiene es el glutamato monosódico, que estimula, excita a las neuronas hasta que en el tiempo las mata. Además, que hace 30 veces más rico el sabor del alimento. Viste que a veces cuando uno viaja en la estación de servicio se compran las papitas, no me acuerdo cómo se llaman esos triangulitos. Sí. Bueno, ¿qué tiene? Uno come una papita y no puede dejar de comer hasta que no termine el paquete. Claro, es así. ¿Por qué? Sí. Sí, es así. Porque tiene esto que se llama glutamato monosódico, que es un aditivo que torna adictiva a la comida. Y por eso hay tanta obesidad, no podemos dejar de comer. Acá en el chat me están diciendo que porque sí. Que eso produce... Todo lo que nos pasa... Sí. ¿Que eso produce? Que produce ansiedad, el glutamato monosódico, produce ansiedad también. Claro, porque excita las neuronas, es una excitotoxina, ¿sí? Sí. Te decía que nada sucede porque sí. Todo lo que nos pasa lo estamos creando desde alguna creencia, a veces inconsciente, que nos conduce a esta acción con respecto al alimento, que es lo que estamos trabajando hoy, ¿no? Lo que estamos tratando. Y lo que quiero destacar, explicar qué es una creencia, porque uno de los pilares del tratamiento es el cambio de creencias, ¿no? Con respecto a ciertas conductas alimenticias. Las creencias son todas aquellas cosas que tenemos y que nos dicen, entre comillas, cómo vamos a actuar, cómo vamos a reaccionar ante cosas que todavía no estamos viviendo en este momento. Cualquier cosa que tengamos en la mente y que nos diga, si pasa esto, voy a actuar de tal manera, cualquier cosa que yo tenga en mi mente que me esté diciendo qué hacer con algo que todavía yo no estoy viviendo, eso es una creencia. Por ejemplo, el domingo nos reunimos porque es el cumpleaños de la abuela. Ay, la torta que hace la abuela, me voy a comer. ¿Por qué? Porque uno se imagina que no queda mucho tiempo en que vamos a comer la torta hecha por la abuela. Bueno, eso es una creencia. Y las creencias, que tenemos cantidades industriales en nuestro inconsciente, en nuestro psiquismo, debemos aprender a cambiarlas, a las que nos hacen daño, por supuesto, ¿no? No es un proceso de un día para el otro, sino que hay que ir respetando los tiempos perfectos de cada persona en la terapia para ir modificándolos. Y así poder empezar a vivir en el aquí y ahora, porque es en el presente que es lo que tenemos hoy. Si yo vivo preocupada por lo que me va a pasar mañana, bueno, estoy creando la ansiedad, que ahí lo dijeron. Claro. Si estoy en ay, qué linda que era mi vida cuando me pasaba tal cosa, estoy viviendo en el pasado, y eso me conecta de depresión porque ya no tengo ese momento que me gustaba. Entonces, aprender a vivir en el aquí y ahora, en cada momento de nuestra vida, tenemos que actuar no desde las creencias que hemos heredado de mamá y papá, que generalmente las tomamos de manera inconsciente entre
el nacimiento y los 7 años. Hasta los 6 años el niño tiene las ondas cerebrales en estado alfa y eso es relajación hipnótica. Es como una esponja y absorbe y graba todo lo que le dicen. Sí, es así. Esas creencias que hemos heredado de la infancia y que muchos de nosotros venimos de familias que, o italianos, o españoles, o árabes en mi caso, que han cruzado el océano en busca de bienestar porque la guerra, la escasez, el hambre, las distintas situaciones de miseria los llevaron a desarraigarse y trasladarse. Vos fíjate que nuestros padres y nuestros abuelos nos decían, en el plato no queda nada de comida, se debe comer todo. Sí, es así. Esa es una creencia. Sí, total. Que hay que cambiar. Sí. Que hay que cambiar. Entonces, la cuestión es con nuestra presencia, con nuestro corazón, pero insisto, esto se logra sanando paso a paso, primero viendo cuáles son mis creencias para luego poder trabajarlas. Cada uno de nosotros tenemos creencias diferentes porque venimos de familias diferentes. Sí, es así. Especialmente los familiares que pasaron por la guerra, ¿no? Es como que claro. A la comida le dan mucha importancia, esas comidas bien abundantes y sí, que había que terminarlas todas, ¿no? Si no era una guerra en el almuerzo. Es así. Es tal así. Cual, sí, tal cual. Sí. Y si queremos, postre, más comida, nos premian, ¿no? Entonces, bueno, también. Esas son creencias que ir cambiando. Entrar a trabajar con la obesidad es entrar a trabajar como si fuera a un campo minado, que hay que ir desactivando conflicto por conflicto. Es multifactorial, generalmente la obesidad. Hay obesidades que son unifactoriales, lo encontramos al programita, lo desactivamos y la persona baja los 20, 30, 40 kilos que tiene que bajar, pero son los menos, ¿no? La mayoría de los pacientes que tienen sobrepeso o obesidad tienen múltiples factores que lo han llevado a... El aquí y ahora, el vivir el momento presente, es un espacio sagrado de libertad de la persona y tiene que aprender a llegar a ese espacio sagrado de libertad y permanecer ahí, no pensar ni en el futuro ni en el pasado y actuar desde el presente, desde su presencia, ¿no? Sí. Sí, y aparte que cada paciente, claro, trae un conflicto diferente y es muy difícil ver a ver dónde está el conflicto y por ahí como decís hay muchos conflictos por ahí, entonces es como que hay que luchar con eso, ¿no? Dar en la tecla justamente de dónde es el problema. Claro, hay 64 conflictos desde la medicina psicosomática, que es la que yo conozco a través del doctor Salomón Celan. Hay 64 conflictos del sobrepeso, de los cuales uno es porque como mucho. Pero otros 63 tienen que ver con distintas emociones vividas y percibidas, resentidas por la persona, desde su temporalidad, situaciones en las que se ha sentido solo o inseguro o abandonado, desvalorizado, o que en la panza de mamá no haya sido deseado, o que haya sido deseado un varón y nació una mujer, o viceversa, o en el transgeneracional, cuando ha habido hambrunas, estas hambrunas, nosotros pacientes que han estado en la guerra, y se crea por una influencia epigenética desde afuera, se cambia la información en los genes y se expresan estos genes ahorradores. Hay gente que come mucho y no engorda. ¿Por qué? Porque no tiene estos genes ahorradores que tenemos la mayoría de quienes devenimos de familias que han estado en hambrunas, ¿no? Entonces, estas cosas hay que individualizarlas. Yo tengo un cuestionario de 93 preguntas donde vamos analizando y formando lo que en la psicosomática clínica se llama del sobrepeso. Yo cuando tomaba esta formación iba anotando al último en mi cuaderno cuáles de esos conflictos que él iba describiendo uno a uno, me refiero al doctor Salomón Celan, cuáles tenía yo. Y bueno, yo tengo peso normal hoy, pero tuve sobrepeso.
obviamente que mi trabajo para con los pacientes primero lo hago conmigo para poder ser eficaz y efectiva, ¿no? Porque si no trabajo yo, no puedo crear una realidad diferente. Y encontré 19 conflictos. De los 64, 19 tengo yo en mi inconsciente. Mirá, qué y bárbaro. hay que ir trabajándolos, claro. O sea, es un abordaje terapéutico muy rico, obviamente que depende de la persona, de cuánto responda. Yo les mando deberes, cuestionarios, no les gusta por ahí, porque se tienen que meter en el dolor de cómo, de qué situaciones dolorosas vivieron, de qué les pasó, si fueron abusados, si fueron maltratados, si fueron excluidos del grupo escolar, bueno, todas estas cuestiones quedan marcas en el cerebro, que son los que el doctor Hammer, habla de shock emocional vivido en soledad, ante el cual la persona se sintió impotente. Y hoy un adulto que mira a un nieto que fue al jardín de infante y se hizo pipí, lo entiende, pero el niño no, y el compararse con sus pares queda excluido, queda señalado. Entonces eso queda en el cerebro y obviamente no es lo único, eso se va sumando a otros conflictos que van haciendo que la persona se acorace, porque ¿qué es la grasa? ¿Qué es la obesidad? Aumento en el volumen de los adipocitos, no en el número. Todos tenemos la misma cantidad de adipocitos, lo que sí algunos lo tienen más llenos que otros. O sea, ¿y la grasa para qué sirve? Reserva afectiva o reserva energética para sobrevivir. Si me siento solo en un entorno hostil, tengo que reservar la grasa. Claro, para protección. Para protección, exactamente, y supervivencia. Entonces, a lo largo de este proceso de encuentros que son semanales, vamos descubriendo esta realidad y en consecuencia creando una nueva vida desde el entendimiento de la persona, para que pueda ella elegir verdaderamente el automatismo inconsciente de los programas que trae de sus padres, de sus abuelos, bisabuelos y demás, sino en plena conciencia de que cada persona es el conductor de su propio coche, como lo llama Emilio Carrillo. El cuerpo es nuestro auto físico y el conductor de este cuerpo, ¿quién es? El alma. Por lo tanto, este auto físico, que es mi cuerpo, algún momento del tiempo va a terminar en la chacarita, que es en el cementerio. Pero yo voy a morir, mi alma no. Mi alma vuelve en forma de energía de a donde venimos. ¿Para qué? Para chequear si aprendió lo que vino a aprender y evolucionar, o si se la llevó a marzo y vuelta en carne. A través de este método aprendemos a crear conscientemente los nuevos hábitos alimenticios y aprendemos a gestionar las emociones, que es importantísimo, porque desde el enojo, desde la bronca, desde la ira, desde la frustración, muchos de nosotros vamos hacia la comida para saciar esa bronca, ese enojo, para tratar de calmarlo. ¿Por qué? Porque liberamos dopamina en nuestro cerebro. Pero el problema es que la dopamina se libera rápidamente y también cae rápidamente. Entonces, si yo aprendo a manejar mis emociones, voy a poder aprender a gestionar y a ponerme un freno frente a la pulsión hacia el alimento, ¿no? ¿Cómo lo trabajamos? Con audios de reprogramación subliminal, con encuentros semanales, con el análisis del genosociograma, que algunos conocen como el análisis de la novela familiar, a través de analizar el árbol genealógico, a través de la decodificación, para con patrones esos que se repiten o se reparan y que conducen a los síntomas que hacen que la vida del paciente no sea plena, ¿no? Desde comprender y tomar conciencia de para qué se está manifestando ese síntoma en su realidad, que a veces no es un síntoma solamente, a veces es la obesidad acompañada de diabetes o de hipertensión
o de problemas óseos. Entonces hay varios conflictos que además que acompañan a la obesidad, ¿no? Claro. Este abordaje terapéutico integral es un abordaje que propone un modo de cambio y de crecimiento en la persona, que lo desarrollé yo integrando herramientas que no son mías, personales, como la psiconeuroendocrinoinmunología, como la medicina ortomolecular, como la psicosomática clínica, como la hipnosis y la banda gástrica virtual, que la obtengo a través con el licenciado Yaró, y la bioingeniería cuántica. Estas son las herramientas complementarias que voy integrando y aplicando en cada paciente, ¿no? Ahora, si querés, te puedo contar qué es un poco cada una de ellas, de estas herramientas. Sí, perfecto. La psiconeuroendocrinoinmunología, que es una palabra larga y complicadita, comprende el estudio científico de la comunicación en la unidad mente, cuerpo y ambiente, entorno familiar. En esta unidad mente-cuerpo estudiamos las interrelaciones del sistema nervioso con el sistema inmunológico, con el sistema endocrino, con el psiquismo y el conjunto de estos con el resto de los sistemas, porque todo está conectado. Yo estoy con estrés y mi cerebro detecta peligro de muerte, real o simbólica, pero el cerebro contesta de la misma manera. Cadena el eje neuroendocrino que el cerebro, a través de la neurohipófisis, va a liberar la orden hacia las suprarrenales para que liberen adrenalina y cortisol. Y eso, a su vez, en una reacción en cadena, va a ir determinando todo el efecto hasta que el cortisol vaya al hígado, libere glucosa, que es donde tenemos el glucógeno acumulado como reserva energética, y lo va a liberar a la sangre. ¿Por qué? Porque el cerebro detectó una situación de estrés, peligro de muerte. Es lo mismo que sentía el hombre de las cavernas cuando se enfrentaba al mamut o al tigre de dientes de sable. Hoy, o dormimos con el tigre de dientes de sable, que es el marido o la mujer, que nos acosa emocionalmente, o nos maltrata, o no nos va. Es lo mismo que sentía el hombre de las cavernas. Y nuestro cerebro desencadena esa cascada de estrés mediada por la adrenalina, el cortisol, que va a terminar en aumento de la glucosa en la sangre, y por lo tanto, cuando aumenta la glucosa, el páncreas, que está sensando permanentemente, detecta este aumento de la glucosa y larga insulina a la circulación. ¿Por qué? Porque la insulina es una llave que abre la puerta para que la célula para que a la célula ingrese la glucosa. ¿Y qué pasa? Como estamos sentaditos en la oficina o en el consultorio o en el grado los docentes o lo que sea, esa glucosa da vuelta y no se consume. Por lo tanto, sigue estando alta la insulina. Es la única hormona obesógena. O sea, fíjate cómo el estrés, que es una de las causas, nos puede llevar a la obesidad. Hay que aprender a gestionar las emociones relacionadas con las situaciones de estrés, que son múltiples, por supuesto, ¿no? Sí, seguro. También hay que tener en cuenta que respecto a la comunicación con el medio ambiente, la psiconeuroendocrinoinmunología estudia la interrelación con los contextos sociales, culturales y ecológicos donde la persona vive. Por ejemplo, si hemos elegido en Argentina, uno de nuestros aprendizajes de todos los que habitamos Argentina es aprender a vivir en la incertidumbre, porque es un país que no tiene las reglas claras como podría ser cualquier país europeo, ¿no? Sí, entonces, cierto. Ese entorno también nos afecta, pero tenemos que tener herramientas para que esa interacción con el medio en el que vivimos, que si sube el dólar, que si baja el dólar, que si suben los impuestos, que si el gas, que si la nafta, todo eso impacta. Porque, ¿qué dice la persona? A ver, yo gano tanto, no me va a alcanzar, no voy a poder. Y eso para el cerebro, que para el inconsciente lo real, lo simbólico, lo imaginario es lo mismo, es peligro de muerte
afectiva, muerte en cuanto a las posibilidades de vida que tengo, el auto, el medio de transporte, la casa, el departamento. Bueno, todas estas situaciones hacen que respondamos de una manera automática. Acá vamos viendo y vamos aprendiendo a gestionarlas y que no nos lleven a desencadenar la pulsión hacia el alimento, en el caso del sobrepeso, ¿no? Sí. La psiconeuro es una ciencia multidisciplinaria. Multidisciplinaria, ¿por qué? Porque se nutre de varias disciplinas y contando con los aportes que vienen de la neurociencia, de la psicología, de la inmunología, de la biología molecular, de la bioquímica, de la microbiología, ver cuál es la flora intestinal, en qué estado la tenemos, eso es muy importante. Bueno, la psiconeuro es una ciencia multidisciplinaria, como digo, y también se nutre de la antropología, de la sociología, de la teología. O sea, ¿ves cómo empieza a engarzarse lo biológico, lo físico con lo mental y lo espiritual, ¿no? Sí, sí. Entonces, en esta medicina mente-cuerpo, también llamada medicina del estrés, enfocamos y dirigimos el estudio a las interrelaciones entre la psiquis neurológica, nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema glandular, y al estudio de la relación con este estrés crónico, con la ansiedad, la depresión o los distintos estados emocionales, como el miedo, la bronca, la tristeza, la vergüenza, y asociado a las enfermedades relacionadas al sobrepeso y a la obesidad. ¿Ves cómo todo se va uniendo, no? Claro, sí, es apasionante realmente. La verdad que todo tiene que ver con todo, sí, y tenés que ver ahí, ¿con todos los pacientes aplicás todas estas técnicas o con algunos por ahí no? Depende de lo que ves. Con todos porque en la primera consulta, primero es qué es lo que la persona desea y allí hago una anamnesis y un cuestionario de preguntas y pido el laboratorio, porque me baso en cómo está funcionando su eje neuroendocrino, ¿no? Cómo está su tiroides, cómo está su suprarrenal, cómo está su flora intestinal, cómo está el páncreas, cómo está el hígado. Entonces, la primera consulta es determinar lo biológico. Está bien. Estamos en el proceso de cambiar las creencias y aprender a gestionar las emociones y enfrentarse a la incertidumbre del medio de la mejor manera posible, ¿no? Es un cambio, yo siempre digo, que es como transformar al paciente de oruga a mariposa, ¿no? Nunca más va a volver a ser el mismo. Más allá de que hay pacientes que no bajan de peso, ¿por qué? Porque no hacen lo que les digo, ¿no? Claro. Pero sí sanan el alma, porque una cosa es curar el cuerpo y otra es sanar el alma, ¿no? El sanar el alma es entender que es el alma, viene a experimentar, a sentir para evolucionar. Y allí una de las cosas que trabajamos y mucho son la aceptación. A la gente muchas veces le cuesta aceptar la realidad. Los niños no aceptan la realidad, el adulto sí la debe aceptar a la realidad. Entonces por ahí nos quedamos en la infancia con los bloqueos porque murió uno de los padres, porque lo mandaron al internado, porque me abusaron y se queda bloqueado ahí, ¿no? Ese es un duelo bloqueado que también se trabaja desde la psicosomática clínica con los duelos bloqueados reales cuando hay una persona que muere realmente, pero también hay muchos duelos simbólicos que hay que trabajarlo y hay que hacer el quesito de los duelos también. Porque, por ejemplo, podemos tener el duelo de la juventud que ya no tengo, o el duelo de la madre que me hubiera gustado tener, la madre psicológica que me hubiera gustado tener y que no tuve, o el duelo del padre que me hubiera gustado tener, o el duelo de la profesión que me hubiera gustado. Bueno, te das multifacético, es muy amplio. Y a través, para terminar con la psiconeuroendocrino inmunología, también abordamos
el tema de la epigenética, de cómo el entorno influye en nuestros genes para que se expresen o no se expresen. Por ejemplo, mi mamá falleció de cáncer de mama. Yo me acuerdo que dije cuando falleció, yo no voy a tener, ¿no? No voy a tener cáncer de mama, pero no es una cuestión de deseo, sino que no hacer lo que ella hizo en cuanto, obviamente que desde sus programas y desde su nivel evolutivo, hoy lo entiendo, en aquel momento cuando falleció no, pero la cuestión es que la obesidad, por ejemplo, de los factores de riesgo, entonces yo para no tener lo que mi mamá tuvo, tengo que trabajar en mantener mi peso ideal, tengo que expresar mis emociones, mis sentimientos, mis percepciones en cuanto a los hijos o la pareja, porque las mamás, de acuerdo si son mamá derecha o mamá izquierda, tienen distintos códigos, ¿no? Bueno, esto es la epigenética, de cómo yo modifico el entorno y modifico la expresión de los genes, porque los genes están como encamisados y de acuerdo a lo que yo coma, lo que yo coma físicamente y emocionalmente, afectivamente, ¿no? Si tengo una permanente situación de violencia familiar, obviamente que voy a estar manifestando los genes de la enfermedad. Esto es la epigenética. Esto nace con Bruce Lipton, que él estaba investigando en su laboratorio y ponía células madres sacadas de un cordón umbilical, de una placenta, y le ponía distintos sustratos, distintos nutrientes, ¿no? Distintas comiditas para las células. Y vio que en las mismas células puestas en las tres cápsulas de Petri, la misma célula cuando tenía ciertos nutrientes se convertía en hueso, la otra se convertía en músculo y la otra en glóbulos rojos. ¿Ves cómo el entorno, de acuerdo a cómo nos nutrimos física y afectivamente, vamos a expresar cierta información genética o no? Claro. ¿Se entiende? Sí, eso sí. También lo trabajamos desde este abordaje. Lo otro es la medicina ortomolecular. La medicina ortomolecular, que por ahí está vilipendiada la palabra, pero orto significa correcto, molécula correcta. Por ejemplo, el paciente que tiene resistencia a la insulina, seguramente hay que hacer los dosajes, ¿verdad? Pero le falta magnesio porque el magnesio es un oligoelemento, un mineral que tiene que estar presente para que el receptor de insulina funcione. Le falta seguramente cromo, le falta distintos nutrientes, que esos son los que abordo desde la medicina ortomolecular, que también pido análisis para ver cómo está el estrés oxidativo de la célula, cómo está la oxidación. Nosotros nos envejecemos porque nos oxidamos, o sea, hay una oxidación normal, pero cuando nos enfermamos, esa oxidación es acelerada, y esa oxidación es la que yo tengo que controlar y darle los antídotos. ¿Con qué? Con los antioxidantes. Hay antioxidantes que todos necesitamos porque no los fabrica nuestro cuerpo, por ejemplo, los omega 3 o la vitamina C, y hay otros que son específicos para cada persona. Ese es o sea, que el gordito es desnutrido siempre, Gra. Sí, eso sí. Tiene grasa, pero le faltan muchísimos nutrientes. Entonces, además de la medicina ortomolecular, te decía que aplico la hipnosis. Los psicólogos saben que la obesidad de cada persona no es un problema autónomo, que tiene una historia personal y que está fuertemente interrelacionado con el resto de la vida del paciente, que es lo que te decía con los ejemplos estos de las emociones y con quién convivimos, dónde convivimos y qué nos pasa. A través de múltiples herramientas que aplico de la hipnosis, por ejemplo la hipnosis ericksoniana, la hipnosis clínica reparadora, que la aprendí con el
el licenciado Jarosky, junto con la banda gástrica virtual. De ella tomo los audios para dárselos a los pacientes. Pero no me quedo solamente con la reprogramación subliminal del audio, que son muy importantes. ¿Por qué? Porque son como los GPS que van a trabajar en el cerebro para lograr nuevos hábitos de conducta. ¿Por qué? Porque tenemos que reprogramar ese hábito. No puedo entrar con un bisturí y sacar el hábito antiguo y poner el nuevo. Hay que crearlo. ¿Y cómo se los crea? Con nuevos, con estos audios de reprogramación subliminal que van haciendo que las neuronas nuevas nacen en nuestro cerebro. Tenemos alrededor de 1.500 neuronas que nacen todos los días, que los audios van como imprimiendo la información nueva para que puedan cambiar el hábito a lo largo de un año. No es antes, ¿no? Qué maravilla, ¿eh? La verdad, sí, es muy completo, muy completo. Además de la hipnosis que te decía, bueno, aplico técnicas de programación neurolingüística, de coaching, cambio de creencias, porque por ahí una persona viene y me dice, ay, tuve muchísimas ganas de comer ayer, y vamos ahí, y allí empezamos a trabajar y encontramos lo que yo llamo el bulbo del cebollín, que es el programa inconsciente que está y que sale a través de esa conducta, ¿no? Uh-huh. Y luego aplico esto que ya te adelanté un poco, de la psicosomática clínica, que quien nos la hace conocer, a mí al menos, es el doctor Salomón Celan, que es un médico francés, que viene 2 veces al año a Argentina a dar una formación, que es formación en psicosomática clínica, ¿no? Y él dice que el inconsciente biológico tiene una organización arcaica de nuestro funcionamiento biológico. Ese inconsciente biológico que está en nuestro tallo cerebral está dominado y ocupado por la supervivencia de la persona y de la especie. Para poder llegar a eso, a la supervivencia personal y de la especie, se han desarrollado situaciones. Tenemos funciones dentro del tronco cerebral. Esas funciones tienen que ver, la primera, con la supervivencia de la persona y la perennización de la especie, o sea, que persista y que sigamos reproduciéndonos y que siga habiendo descendientes, ¿no? Uh-huh, sí. Esta función de la perpetuación de la especie está inscripta en lo más profundo de nosotros, en el tronco cerebral, y está asociada a 4 más, que es la respiración, porque sin respirar no podemos vivir, la gestión de los líquidos, hecha por los riñones, los aportes nutritivos que se ingresan a través del aparato digestivo, y la reproducción a través del útero, la próstata y las gónadas. O sea, estos son las 4 bases que el tallo cerebral no va a dejar de funcionar a pesar de cualquier otra cosa. Y estas protecciones y de los nuestros van creando conflictos y van creando síntomas en los distintos sistemas. Por ejemplo, si hay un problema de la reproducción, ¿dónde vamos a tener síntomas? ¿En el útero, en las gónadas, en la mujer, o en la próstata o en los testículos en el hombre? Te vas dando cuenta cómo esos son lo que yo llamo bulbos de cebollín, ¿no? Uh-huh, sí. Un síntoma en un órgano es un conflicto de estos 4 que te nombré, de respiración, que está regenciada por los pulmones, los riñones a través de los líquidos, los nutrientes a través del aparato digestivo, o la reproducción a través de las gónadas. Estas protecciones van creando, por ejemplo, en la desvalorización, que te dije que es una de las cosas que uno de los programas del quesito que tienen los pacientes con sobrepeso, la comparación hace que nos sintamos menos. Un trabajo que el inconsciente biológico
entiende como necesito ser más grande para enfrentar esa situación y ahí acumulo grasa, ¿no? Mira vos, qué bárbaro. Así, cada célula, cada tejido, cada órgano es requerido o llamado a partir de un resentir particular de la persona, de una percepción. Por ejemplo, hay un caso que cuentan que es un día había una fábrica en una ciudad y llegan los obreros a trabajar a las 8 de la mañana y ven que un cartel que dice cerrado por quiebre. Y de esos obreros fueron seguidos después en el tiempo y uno de un tumor de riñón, otra persona una cirrosis hepática y otra persona un cáncer de pulmón. Pero si el motivo era el mismo, pero la percepción de cada una de esas tres personas fue distinta. El que desarrolló un tumor de riñón, porque el inconsciente biológico dice, te estás quedando sin liquidez, sin líquidos, te hago más riñón para que puedas gestionar los líquidos. Y ahí aparece el tumor de riñón. El hígado, hay memorias de carencia en esa persona, en los padres, en los abuelos, de carencia económica. El hígado es nuestro tesorero, es el que administra las calorías. Entonces va a desarrollar una patología del hígado. O, en el caso de la persona que desarrolla una patología de pulmón, lo que lo conecta, la percepción, los anteojos con el que ve esa situación es me muero de hambre, tengo miedo a morir de hambre. ¿Se entiende cómo es? Sí. Cómo cada célula es requerida de acuerdo a lo que la persona resienta, perciba, lo que piense, lo que sienta. Y esto lleva a la aparición de distintos síntomas ante una misma causa. Claro, mira qué bárbaro. También, ¿no? El proyecto y sentido gestacional, que fue descrito por Marc Frechet, un francés, que cuando nosotros estamos en la panza de mamá, desde 9 meses antes de ser concebido hasta 3 años, todo lo que pasa en ese periodo, el bebé lo toma como necesario para vivir. Entonces, si hubo muertes, si hubo duelos, si hubo separaciones, si hubo violencia, todo eso queda impreso en el inconsciente de la persona y eso también tenemos que reprogramar. Por ejemplo, si unos padres ya se ven grandes, él 40, ella 38 años, y dicen, no tenemos hijos, bueno, encarguemos un niño para que nos cuide cuando seamos grandes. Ese niño, en su inconsciente, tiene un mandato de bastón de vejez. Y el bastón de vejez no puede ser enclenque, no puede ser finito, tiene que ser gordo, tiene que ser fuerte para sostener a papá y a mamá. Sí, sí. Son así los... Esto es cómo trabaja el inconsciente, ¿no? Te decía que la obesidad es uni o multifactorial, generalmente es multifactorial, y no podemos mentirle a nuestras células. El vez pasada me llamaron para una consulta un paciente en terapia intensiva y tenía que dosificar y le pregunto, estaba en una cama de 2 plazas en terapia intensiva, ¿no? Le digo, ¿cuántos kilos pesás para calcular la dosis del antibiótico? Y me dice, más de 150. Y yo, como no puedo, porque esto lo llevo en el alma, lo del sobrepeso y la obesidad, le digo, ¿qué te pasó en la vida? ¿Qué situación viviste de desvalorización, de inseguridad, de derrumbe existencial? Bueno, una serie de preguntas, ¿no? Me dice, no, nada, yo soy un gordo bueno, yo soy feliz. Bueno, pero tu síntoma no miente, o sea, puedo negar, pero están los conflictos. Sí. El cuerpo no miente. Como te decía, en Argentina es preocupante porque somos el primer país en el mundo en obesidad infantil, ya es una pandemia y tenemos que empezar a cambiar. Pero ¿quiénes le damos de comer y quiénes les compramos las meriendas a los niños? Los adultos. Los adultos, claro, los chicos no se compran todos solos, sí, es así. El sobrepeso, exacto, es el adulto el que tiene, pero por ahí no conocemos y cometemos errores por desconocimiento, por ignorancia, ¿no? Sí, sí.
Aparte, Gladys, de todas estas técnicas, ¿utilizas alguna dieta, digamos, en comida o no? Sí, Sí, sí. Sí, ¿por qué? Porque los hidratos reduciendo los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono simples son maná para la insulina, entonces nadie debe comer muchos hidratos de carbono simple y mucho menos los que tienen sobrepeso. Por ahí hay que ir cambiando porque es un cambio de hábitos y de conciencia. Entonces, cuando uno le va informando a la persona por qué sí, por qué no, tal o cual comida, ahí la persona puede incorporarlo y puede sostenerlo en el tiempo. Claro, explicándole que haga una toma de conciencia, el por qué no puede, claro, al por qué no puede comer eso que está deseando tanto. La verdad que interesantísimo. Gladys, la verdad que muy bueno. ¿Quedó algo de lo que aplicás como técnica o eso? La bioingeniería cuántica, pero si querés otra vez hablamos sobre la bioingeniería cuántica porque ya creo que estamos con el tiempo, ¿no? Ya estamos en hora. La verdad que es muy interesante. Y esto vos lo aplicás también en forma a distancia, o sea, podés atender a un obeso que viva en Estados Unidos. Sí. De hecho atendí. A una chica de Estados Unidos. Perfecto. Tu teléfono para turnos es más 54 935 7145 7873. Página de Facebook, doctora Gladys Menem, Medicina Integrativa, que te contacten ahí, ya sea en Córdoba, Río Tercero, en forma presencial, y a todo el mundo en forma así, vía Skype. La verdad que, Gladys, interesantísimo. Como siempre nos queda corto, ya se nos está yendo la hora, así que bueno, la verdad que te agradezco porque muy bueno y para que tome conciencia también la gente que no se trata solamente de que, una dieta, hago esta dieta y listo, ya bajé unos cuantos kilos y listo. No. Hay que atacarlo al fondo porque uno puede bajar y después lo recupera y por ahí recupera más de lo que perdió. Es así. Tal cual, es así. Es así, gracias. Bueno, gracias. Te agradezco muchísimo, Gladys. Hasta bien. Una próxima vez. Muchas gracias. Hasta una próxima vez. Gracias a vos, Graciela. Un saludo a todos tus oyentes. Bueno, adiós. Bárbaro. Adiós. Cris, no queda tiempo, así que bueno, agradezco a los que estuvieron conectados acá en el chat, a los que después me van a escuchar por OmniMan. Queda grabado en omniman.com.ar. Lo subo a mi página de Facebook que se llama como el programa Yoga y mucho más. Lo subo también a mi canal de YouTube Graciela Tarzibachi. Agradezco a la doctora Gladys Menem, a Cristina en la operación técnica y te dejo una frase. Las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros son las que verdaderamente curan las enfermedades. Que tengas una hermosísima semana. Nos estamos escuchando el lunes que viene. Chao, hasta la próxima. जग तुत कटी आधा के तुआ